¿Qué tal, hermanos? Pues seguimos teniendo esos problemas de internet, de transmisión, pero bueno, son parte de estas situaciones que estamos viviendo. Les hago un resumen rápido de la prédica en cuanto a siempre bendecidos, que es el tema de hoy, sustentado en el Salmo 67. Decíamos que en este mundo tan moderno, en las redes sociales vemos personas que siempre alardean de las bendiciones terrenales, de carros nuevos, de un cuerpo sano, de viajes, de abundancia financiera, y eso es una parte de lo que vemos en nuestro día a día. Pero entonces decíamos que todas aquellas personas que no pueden gozar de todas esas cuestiones a las que les llaman bendiciones de Dios, ¿cómo podríamos definirlo? Es decir, si Dios no nos está bendiciendo, ¿o qué pasa en esas circunstancias? Nosotros afirmábamos que eso no es una verdad, que Dios siempre nos bendice y que por lo tanto debemos entender cuáles son esas bendiciones de Dios. Referíamos que una autora cristiana decía que esas bendiciones terrenales a las que nosotros podríamos percibir pueden ser quitadas en un solo día, como le pasó a Job. En un fatídico día, él perdió todo lo que tenía. Sin embargo, en medio de esos acontecimientos dolorosos, él pudo experimentar las bendiciones de Dios. Es decir, una fe más fuerte, un caminar más íntimo con Dios. Sus pruebas le afianzaron como un hijo de Dios. Así que yo les animaba a que pensaras en medio de todo esto que estás viviendo, lo que estamos viviendo, en una bendición de Dios, no ligada a una cuestión material. El propósito de este Salmo 67 y de mi prédica es que si tú no podías identificar claramente esas bendiciones de Dios, el Salmo 67 nos ayudarían a poderlas identificar. Decíamos que el Salmo 67 nos habla de las bendiciones de Dios desde 5 perspectivas que nos llevarán a dar gracias a Dios por ellas. Su origen es una de ellas, su significado la segunda, la tercera su propósito, la cuarta su resultado y la quinta su realidad. Decíamos que en su origen el salmista en el Salmo 67, si tú pudieras apreciarlo en estos 7 versículos, 6 veces es nombrado Dios. 9 veces más de manera indirecta es nombrado Dios. Es decir, 15 veces en un pasaje de 7 versículos nos muestra muchísimo, hermanos. Nos habla que el propósito del salmista no es resaltar las bendiciones de Dios, sino el Dios de las bendiciones. La fuente de esas bendiciones, ¿que es quién? Dios. Dios. Decíamos que no son las bendiciones las que nos hacen como creyentes. Es el Dios de las bendiciones que nos da la identidad como creyentes. Es el Dios de las bendiciones que motivó al salmista a elevar su canto y su adoración a Dios. Eso cambia nuestra perspectiva acerca de las bendiciones. Es decir, por el solo hecho de tener a Dios, esa ya es una bendición única y especial. Y por eso nos ligamos con la segunda perspectiva para entender las bendiciones, es decir, su significado. En la Biblia, siempre que se hacen referencias a la palabra bendecir, bendición o bendecido, no siempre se refieren a prosperidad material o a salud física. Es más, son pocos los pasajes en donde hace alusión de manera específica la bendición como un sinónimo de prosperidad material o física. Por lo tanto, las bendiciones son todas aquellas cosas que proceden de Dios para tener una satisfacción plena. Y es de todos sabidos
que ni las cosas materiales ni la salud física nos dan una plenitud en Dios. Pero miren los elementos para entender el significado de una bendición. Verso 1. Dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Se advierten dos elementos para entender el significado de las bendiciones de Dios: la misericordia y la mirada de Dios sobre nosotros. El salmista hace una referencia textual en este versículo 1 a la bendición sacerdotal que conocemos de Moisés, que el Señor mismo mandó a pronunciar ahí en el libro de Números, en el capítulo 6, en el verso 25. No lo busquen, son las mismas palabras que utiliza aquí el salmista. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. A mí cada vez me sorprenden más los salmos, no sé ustedes, pero estas riquezas que nos dan a conocer a nuestro Dios nos ayudan a tener paz a nuestras vidas. En estas dos frases, hermanos, en este verso 1, con esa sencillez, el salmista engloba una bendición que es única, especial y perfecta. Esta sola frase, Dios tenga misericordia y haga resplandecer su rostro, con esta segunda frase, lo que Dios nos está diciendo es que esto pasa como cuando un día lluvioso, tormentoso, el sol se asoma, te da en el rostro y tratas de mirarle. Es una sensación de calidez y de una luz radiante que refleja nuestro ser. Todo esto después de un día tormentoso. Lo que se traduce aquí es que Dios tiene fija su mirada en ti. ¿Saben para qué? Para mostrar toda su benevolencia. Esas son las bendiciones de Dios. Moisés lo resume allá en Éxodo 30:19 de la siguiente manera: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y sentencia: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Seré clemente para quien yo quiera ser clemente. Ayer en el estudio bíblico que tuvimos en la iglesia, entendimos cuáles son las misericordias de Dios. ¿Saben qué pasaría si no tuviéramos esa misericordia de Dios, hermanos? Seríamos consumidos en un solo día. Seríamos consumidos en un solo día. ¿Puedes ver cómo el significado de la bendición de Dios no se resume a la insignificancia de las cosas materiales? La bendición de Dios se refleja a través de su misericordia y su mirada puesta sobre ti. Esas son las bendiciones de Dios. ¿Puedes ver cómo cambia nuestra perspectiva? Ya tenemos a su origen, procede de Dios. Ya tenemos su significado, no se resume a las cuestiones materiales, sino a toda la gracia completa de Dios, que se resume en dos frases: su misericordia y cómo Él refleja su gloria en nosotros. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, sentencia el salmista. Vamos a una tercera perspectiva acerca de las bendiciones de Dios, su propósito. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué significan las bendiciones de Dios? ¿Alguna vez te has puesto a preguntarte por qué Dios te bendice? Hay algunas respuestas que he escuchado. Algunos de manera inmediata contestarían: porque soy un hijo de Dios. Eso es cierto, eso es cierto. Otros más dirían y le añaden: porque soy el hijo consentido de Dios. Otros más, los más aventurados, los más vanidosos podríamos decir, dicen:
simplemente porque yo lo valgo. Pero ¿será eso el propósito de las bendiciones de Dios para tu vida? Creo que el salmista tiene una apreciación totalmente distinta si tú estabas pensando en esas tres respuestas anteriores. Vean el verso 2. Vean el verso 2. El para que sea. Esa expresión es, las bendiciones tienen un propósito. Y el salmista nos dice para qué. Dice así, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, para que sea conocido el camino de Dios. ¿Y qué más, hermanos? Su salvación, su salvación. Es decir, el propósito de las bendiciones en tu vida, esas bendiciones que son derramadas en tu vida, tienen un solo propósito, y ese es un propósito evangelístico y misionero. Así lo dice el salmista en el verso 2. Es para que las personas que están a tu alrededor, que no conocen a Dios, le conozcan y sean salvas. Le conozcan y sean salvas. Puedes ver cuán hermosas son las bendiciones de Dios y un propósito distinto. No es ese propósito egoísta, vanidoso, con el que algunas veces nosotros lidiamos. Tengo la familia perfecta. ¿Qué propósito tiene? ¿No es vanagloriarse? ¿Subirlo al Facebook? No. Es para que esas demás familias conozcan a Dios y sean salvas. Sean salvas. Es necesario destacar que la evidencia de las bendiciones de nuestro Dios para nuestras vidas es que Dios nos ha reconciliado de una vida pecaminosa que teníamos nosotros. Pero que ahora que Él nos ha llamado al arrepentimiento y nos ha hecho sus hijos, nosotros llevemos esa bendición a otros. Dios está airado con el pecador todos los días, dice el Salmo 7, versos 11 al 12. Y sentencia este salmo, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado para el pecador. Puedes ver cómo esa más grande bendición es haberte reconciliado con Dios. En los pueblos antiguos eso pasaba. Un pueblo rebelde era invadido por el rey poderoso. Mandaba los términos de paz. No había negociación. Era lo aceptas o lo rechazas. Era la misericordia del rey para que ese pueblo rebelde, pero mucho menos poderoso, tuviera la misericordia de Dios. Esa es la más grande bendición que puede recibir cualquier persona. Pero quizá tu amigo que me estás oyendo, amiga no creyente, tú digas, para mí el reconciliarme con mi Creador, con mi Dios, no significa mucho. Para mí eso no significa ninguna bendición. Te voy a decir una palabra que nuestro Señor Jesucristo expuso en Marcos 12, en Mateo 21 y en Lucas 20, de manera simultánea en esos pasajes está. Habla de un hombre que plantó una viña, la rentó a unos labradores, él se ausentó por mucho tiempo y después mandó a algunos siervos de este dueño de la viña para pedir el fruto que había proporcionado esa viña. Los labradores que iban recibiendo a cada siervo para entregar cuentas, iban golpeando y matando a estos siervos que fueron a pedir el fruto. Finalmente el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado
para que estos labradores puedan entender lo precioso que es para mí. Estoy parafraseando un poco. Y les enviaré para que se den cuenta y le entreguen los frutos. El hijo del dueño de la viña fue. ¿Saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Los labradores malvados trataron a este hijo único del dueño, a su hijo amado. Lo trataron de la misma manera que trataron a los demás siervos. Lo mataron para quedarse con la heredad, dice así. Lo echaron fuera de la viña. Pero hay una pregunta. ¿Qué pues le hará el Señor de la viña a estos labradores? Se responde la parábola. Vendrá el Señor de la viña y destruirá a esos labradores malvados y dará su viña a otros. Puedo explicar brevemente el significado de esta parábola para ti. Probablemente los hombres sean esos labradores malvados, las personas en el mundo que disfrutan esos frutos de la vida, pero que cuando Dios, el dueño, que ya vimos el origen de esos frutos, les pide cuentas, ellos simplemente quieren hacerse autosuficientes, quieren apropiarse como dueños de esa viña y vivir una vida sin entregar los frutos a su Dios. ¿Qué pasará con esas personas? Serán destruidas, serán destruidas. Puedes ver cómo la reconciliación es una bendición para ti. No seguirás este camino. Esos frutos que tú estás acumulando en esta vida, algún día acabarán. Esos frutos pueden ser entregados a Dios. Tu vida puede ser entregada al dueño de este mundo y de todo el universo. No permitas que tú puedas morir sin reconciliarte con el dueño de la viña. ¿Ya ves cómo es diferente? ¿Ya ves cómo el propósito de las bendiciones que tú como creyente ya has acuñado sobre ti lleva a esta reconciliación a otros? Lleva esta bendición única y especial que tú ya tienes, llévala a otros. Nosotros somos esos que dice también la parábola. Dará su viña a otros labradores, que recibamos las bendiciones de Dios, que le entreguemos cuentas a Dios y compartamos esta hermosa bendición. ¿Cómo podemos hacerle? Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Sabes con quién? En Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay una bendición que puedes presumir. Hay una bendición que puede estar llena tus redes sociales. Hay una bendición que puedes gritar a cuatro vientos. Es esta: que me reconcilié con mi Dios por medio de Jesucristo. ¡Qué tremenda bendición! ¡Qué tremenda bendición! Ese es el propósito, mi querido hermano. Hay un pasaje que dice: pero viene un día en el futuro cuando el hombre no tendrá opción, porque Jesucristo regresará y vendrá con gran poder y gran gloria. Entonces ya no va a haber opción, ya no habrá opción.
Es el momento de reconciliarte. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Recibe esta gran bendición de Dios, esta misericordia de Dios, por medio de Jesucristo. No fue ocioso, Él entregó su vida. El dueño de la viña entregó a su único y amado Hijo, que es Dios mismo, para reconciliarte con Él, para que entreguemos cuentas delante de Dios. Es el momento de hacerlo si no lo has hecho. Cuarta perspectiva acerca de las bendiciones. Su resultado. ¿Qué resultado tienen las bendiciones para mí? Ya vimos su origen, ¿no? Ya conocimos el significado de las bendiciones. Ya conocimos su propósito. Ahora, ¿qué resultado tiene en mi vida? En la vida de aquellas personas que han recibido la bendición. Versos 3 al 5. Lo resumimos, que el resultado es un pueblo de Dios adorador. Un pueblo de Dios adorador. Vea los versos 3 al 5. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Si te fijas, los versos 3 y 5 dicen exactamente lo mismo. Las bendiciones de Dios producen exaltación, no quejas para con Dios. ¿Puedes ver la diferencia? A lo mejor nosotros somos muy quejumbrosos, decimos, ¿no? Nunca estamos satisfechos, siempre nos estamos quejando. Pero miren lo que produce las bendiciones bien entendidas de Dios. Exaltación y adoración. Un gozo inefable. Eso es lo que nos muestra el salmista. Es decir, aun y cuando las bendiciones de Dios no están ligadas a ningún aspecto económico, a ningún aspecto personal de salud o material, el salmista lo único que hace es dar adoración a nuestro Dios. Las bendiciones de Dios, con esos propósitos que hemos visto, con ese origen que hemos entendido, con ese significado correcto, lo que producen son adoración. Porque las bendiciones de Dios no se sustentan en lo que hacen para nosotros, sino en los atributos de Dios. Miren el pasaje, 2 atributos de Dios: justicia y equidad. Justicia y equidad. Ese es el trato que un Dios provee a través de sus bendiciones. Se deslinda de todo acto humano. No es como aquella justicia que en algún momento autojusticia que Adán quiso cuando fue hallado en el Edén en pecado. ¿Recuerdan su autojusticia? Yo no fui, fue la esposa que tú, Dios, me diste. Pero esta autojusticia de Adán era totalmente equívoca. La justicia de Dios, como nos lo dice el salmista, es para que los pueblos le alaben. Porque aparte de que Dios nos juzga con toda equidad, es un pastor amoroso. Última frase del verso 4. Y pastoreará las naciones en la tierra. Este guía nos va a llevar, como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esa es una enseñanza impresionante. Es un juez justo, pero además es un pastor que nos guía en nuestras más profundas aflicciones.
¿Para qué? Para provocar el gozo en las naciones. A principios de años fui a un funeral de una hermana creyente, familia de mi esposa. No era falta de dolor lo que se había en ese funeral. Nos dolía la muerte de esta persona, pero era un funeral de un creyente. En la parte de arriba había un funeral de un no creyente. ¿Sabes las diferencias que había en uno y en otro? En el funeral del creyente había gozo, alegría, adoración a nuestro Dios. Estoy seguro, hermanos, que eso causaba gran extrañeza en el funeral de arriba. Seguramente, estoy seguro que ellos se preguntaban, bueno, ¿estarán locos estos del velorio de abajo, del funeral de abajo? La respuesta: no estamos locos, pero estamos conscientes que cuando esta hermana falleció, ¿a dónde estaría? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. ¿No es eso un gozo inefable para todos los que estamos en esta tierra? ¿Pueden ver cómo una tragedia para muchos, la bendición de Dios emerge? Al darnos en medio de ellos un consuelo inefable, un gozo por sí mismo. Sabíamos que esa hermana iba a estar eternamente con Dios. Y esto era digno de que los demás conocieran. Es de todos sabidos que hay ocasiones en cuando la aflicción nos está consumiendo, pero los creyentes cantamos y adoramos. Los no creyentes se acercan a preguntar cuál es el motivo de nuestro gozo. Este es un motivo. Los versos 3 al 5 hay un motivo para contagiar a todos los pueblos de nuestra alegría, de nuestro gozo, aún en medio de estas aflicciones, en medio de estas aflicciones, hermanos. ¿Pueden ver cómo va cambiando nuestra perspectiva acerca de las bendiciones de Dios? ¿Pueden ver, hermanos, cómo el resultado de las bendiciones de Dios, sin ligarlas a esas bendiciones materiales, son motivo de gozo? Eso es impresionante. Es impresionante. Última perspectiva, quinta y última perspectiva de este salmo, una experiencia real. Las bendiciones de Dios, hermanos, son una experiencia real para nuestras vidas. Versos 6 y 7. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios. ¿El Dios qué? El Dios nuestro. El Dios nuestro. Esa es una realidad, es una bendición en sí misma. La tierra dará su fruto. Charles Spurgeon, en relación a este salmo, decía: nunca amamos bien a Dios hasta que sabemos que es nuestro. Y cuanto más le amamos, más anhelamos estar plenamente seguros de que Él es nuestro. ¿Qué nombre más querido podemos darle que el Dios mío? Que el Dios mío. Mi amado es mío, dicen los cantares, ¿no? Y yo soy suyo. Y yo soy suyo, dice ese hermoso cantar de los cantares. Las bendiciones de Dios, hermanos, es una experiencia real, tangible en nuestras vidas. Cuando el salmista habla de los frutos de la tierra, evidentemente apunta también, hermanos, a las bendiciones materiales de Dios. Pero puedes ver hasta qué lugar nos refiere ya esas bendiciones materiales, esos frutos de la tierra. Hasta mucho después de haber comprendido cuáles son esas bendiciones que por sí mismo Dios nos da. Es un plano secundario. Esas bendiciones que son para nuestra satisfacción personal
no son primordiales. Ya lo veíamos la semana pasada. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero aún así, hermanos, Dios es tan amoroso, misericordioso, que nos provee los frutos de la tierra. Pero ya ven cómo es. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios. Es decir, no son motivos de nuestro trabajo, de nuestra inteligencia, de nuestra fuerza. Es una bendición de Dios. No es el esfuerzo humano, es la bendición de Dios. Es la bendición de Dios. Nuestro reconocimiento y gratitud a Dios por todas estas bendiciones que el Señor nos ha dado. Puedes ver que Dios ahora sí. Puedes ver cómo, si no pudiste identificar ninguna bendición de Dios al principio de la prédica, ahora le puedes entender. Por su origen, Dios. Por su significado, Dios en medio de ello. Por su propósito, por sus resultados, por su realidad en nuestras vidas. Son las bendiciones de Dios, hermanos. Si pudiéramos concluir con una enseñanza, diríamos que el gran protagonista no son las bendiciones de Dios, sino el Dios de las bendiciones. Las bendiciones en sí mismos, tampoco son el actor secundario de esta gran obra, sino las naciones que serán alcanzadas por las hermosas bendiciones que Dios ha dado en tu vida. ¿Cuál es la más grande bendición? La reconciliación de un pecador con su Dios por medio de Jesucristo. Las bendiciones en mí tampoco son un actor. Es nuestra relación con Dios. Es a través del Dios mío que yo puedo tener esas bendiciones. Esas bendiciones, hermanos. Quiero terminar con unas explicaciones y frases que dio esta escritora. Es una escritora cristiana que vivió un momento de aflicción porque prácticamente perdió a toda su familia. Él dijo lo siguiente acerca de las bendiciones: el dolor y la pérdida nos transforman, mientras que a veces nos trastornan desde el interior. También nos pueden empujar a una vida más profunda con Dios de lo que creíamos posible. Nos hace descansar solamente en Dios, no en lo que podemos hacer o lograr para Él, y no en lo que Él puede hacer o lograr por nosotros. Simplemente descansamos en Dios. En el dolor y en la pérdida anhelamos su presencia. Anhelamos saber que Dios es por nosotros, con nosotros y en nosotros. Grandes familias, riqueza financiera y buena salud sí son regalos maravillosos que podemos agradecerle a Dios, pero no son sus mayores bendiciones. Pueden hacer que nos deleitemos en Dios, pero que también podamos ver esos regalos en nosotros. La mayor bendición de Dios siempre descansa en Dios mismo. Cuando tenemos eso, estamos verdaderamente bendecidos. ¿Y saben qué? Podemos ser de bendición a otros. Fin de la cita. Siempre bendecidos. Siempre bendecidos. ¿En quién? En Dios, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias. Es la única expresión que hoy, en este momento, yo puedo decir sin quedarme corto en adoración a ti. Gracias, Dios, por todas las bendiciones que has traído a mi vida, a los hermanos, a la iglesia y a las naciones
por tu reconciliación. Amén. Hermanos, gracias. Sigamos orando. El Señor está bendiciendo grandemente a las naciones. Nos vemos en la semana.